La tarde del 7 de septiembre de 1940 cayó sobre Londres como cualquier otra tarde de un verano a punto de terminar. El Támesis reflejaba los últimos rayos dorados del sol mientras los niños aún jugaban. En las calles de East End, la ropa colgaba en los patios. Se sacaba el pan de los hornos. Había una vida ordinaria, baunau y inocente. Pero en el cielo, mucho más allá de las nubes que parecían tan pacíficas como corderos, 348 bombarderos alemanes volaban en formación cerrada. Tras ellos, 617 casas de escolta surcaban el aire como aves de rapiña. La mayor fuerza aérea, jamás reunida en la historia de la humanidad, avanzaba sobre la ciudad más poderosa del mundo. Y nadie en las calles de Londres sabía que los cielos estaban a punto de abrirse. Cuando las sirenas empezaron a sonar, eran las 4:30 de la tarde. El sonido rasgó el tejido de aquella normalidad como una cuchilla afilada. Primero una sirena, luego otra. Y entonces, toda la ciudad pareció gemir al unísono. Un lamento mecánico que se elevaba de los barrios como el último aliento de un mundo a punto de morir. Las madres recogían a sus hijos. Los ancianos miraban al cielo con ojos que ya habían visto la guerra. Los hombres corrían a los refugios subterráneos, cargando lo que podían. Pero muchos, tantos, permanecían paralizados, porque el verdadero miedo no es el que te hace correr, es el que te paraliza, el que te empequeñece, el que te reduce a un niño que espera el castigo inevitable. Y entonces llegó el sonido. No era solo el ruido de los motores, era una vibración escalofriante, un estruendo profundo y continuo que parecía provenir del mismísimo infierno. El cielo se oscureció no con la llegada de la noche, sino con la sombra de cientos de aviones que bloqueaban el sol como una nube de langostas bíblicas. Los londinenses que alzaron la vista vieron algo que sus mentes luchaban por procesar. La formación alemana se extendía a kilómetros. Una geometría perfecta de destrucción. Máquinas de guerra alineadas con la precisión de una sinfonía macabra. Y en el vientre de cada bombardero Heinkel y Dornier, toneladas de explosivos aguardaban su caída. Las primeras bombas cayeron sobre los muelles. El impacto se sintió a kilómetros de distancia. El suelo tembló como si la tierra misma se estuviera desgarrando. Gigantescas explosiones levantaron columnas de fuego y humo, que se elevaron hacia los cielos como dedos negros que señalaban adiós. Los almacenes a orillas del Támesis, rebosantes de azúcar, ron, madera y caucho, estallaron en bolas de fuego que convirtieron la noche en día. El azúcar fundido fluyó por las calles como lava ardiente. El ron en llamas creó ríos de fuego que se precipitaron hacia el río. Y el humo, denso y negro como el petróleo, lo envolvió todo, transformando Londres en un infierno dantesco donde el aire quemaba los pulmones y los ojos picaban incluso cerrados. En las calles de Silvertown, una mujer corría con su bebé aferrado al pecho, no sabía a dónde ir. Todas las direcciones parecían iguales, todas conducían al mismo lugar, al mismo final. Tras ella, su casa desapareció en una nube de escombros y llamas. Delante de ella, el cielo seguía vomitando muerte. Tropezó. Cayó de rodillas sobre los escombros que le cortaron la piel, pero no soltó al niño. Nunca lo soltó. Un bombero la encontró minutos después, todavía de rodillas, todavía sosteniendo al bebé. El niño estaba en silencio, ese terrible silencio que solo conocen los muertos. Pero la madre seguía acunando el pequeño cuerpo, cantando una canción de cuna que se perdía en el rugido de las explosiones. Los cazas de la RAF ascendían como halcones desesperados. Spitfires y Hurricanes surcaban el cielo en maniobras imposibles, intentando romper la formación alemana. El combate aéreo se desarrollaba a miles de metros sobre la ciudad en llama, con trazadoras luminosas que atravesaban la oscuridad como fuegos artificiales mortales. Algunos bombarderos alemanes se incendiaron y sus tripulaciones se lanzaron en paracaídas, flotando lentamente sobre el infierno que habían creado. Otros Heinkels avanzaban implacablemente, lanzando su carga letal sobre barrios residenciales, escuelas, hospitales e iglesias. No había discriminación, no había lógica. Solo existía la fría matemática de la guerra total, la doctrina que afirmaba que la voluntad de un pueblo podía ser quebrantada si se mataba a suficientes civiles.
si se convertían sus hogares en cráteres, si se hacía doler cada aliento. Winston Churchill se encontraba en la azotea del edificio 10 Downing Street. Sus ayudantes le suplicaban que bajara, que buscara refugio, pero permaneció allí, con un cigarro apagado entre los dedos, viendo arder su ciudad. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de furia contenida, de impotencia ante la magnitud del ataque. Sabía lo que significaba. Hitler ya no estaba poniendo a prueba las defensas británicas. Intentaba aplastar el alma de Inglaterra. Le decía al mundo que ninguna ciudad, por poderosa que fuera, estaba a salvo, que el viejo orden había muerto y había comenzado una nueva era de terror absoluto. Churchill apretó los puños hasta que se le clavaron las uñas en las palmas. Entonces se volvió hacia su secretario y dijo con una voz que apenas podía controlar: sembrarán vientos y cosecharán tempestades. Que Dios nos ayude a hacerles pagar por cada lágrima derramada esta noche. El ataque duró hasta casi las 6 de la mañana. 9 horas ininterrumpidas de bombardeo. 9 horas en las que el tiempo perdió su sentido y cada segundo se alargó como una eternidad. Cuando los últimos bombarderos alemanes finalmente regresaron a casa, dejaron atrás un Londres irreconocible. 430 civiles muertos, 1.600 heridos graves, miles de edificios destruidos o dañados. Pero las cifras no contaban la verdadera historia. No contaban sobre la niña de 7 años, encontrada sola en una calle cubierta de cristales, sosteniendo la mano cercenada de su madre, porque era todo lo que quedaba de ella. No contaban sobre el cartero que continuó repartiendo correo incluso con la mitad de la cara quemada, porque necesitaba creer que la normalidad aún existía en algún lugar. No contaban sobre los bomberos que trabajaron hasta desplomarse, con la ropa humeando, sus cuerpos quemados, sabiendo que por cada incendio extinguido nacían otros 10. Cuando el sol salió sobre Londres la mañana del 8 de septiembre, reveló un paisaje lunar, cráteres humeantes, donde antes había casas, esqueletos carbonizados de edificios que antaño fueron símbolos de prosperidad. El Támesis estaba cubierto de escombros y cadáveres. El humo aún se elevaba en densas columnas, tiñendo el cielo de un gris enfermizo, y por todas partes, silencio. Ese silencio antinatural que sigue a la violencia extrema, cuando hasta los pájaros enmudecen porque reconocen haber presenciado algo profano. Pero en ese silencio había algo más, algo que los alemanes no habían esperado, algo que sus doctrinas militares no habían previsto. Entre los escombros, las figuras comenzaron a moverse, primero una, luego otra, y luego docenas, cientos, miles. Los londinenses emergieron de los refugios como sobrevivientes de un naufragio, parpadeando ante la cruel luz de la mañana. Sus ropas estaban rasgadas, sus rostros cubiertos de polvo y hollín, sus ojos rojos por el humo y las lágrimas contenidas. Pero emergieron, y cuando miraron a su alrededor y vieron la magnitud de la destrucción, algo extraordinario sucedió. No se derrumbaron, no corrieron, no sucumbieron a la desesperación, lo cual habría sido perfectamente comprensible. En cambio, comenzaron a cavar. Comenzaron a buscar sobrevivientes, comenzaron a reconstruir, incluso antes de que los incendios se extinguieran por completo. Una anciana barría las escaleras de su casa en ruinas. La pared frontal había desaparecido por completo, dejando al descubierto el interior como una obscena casa de muñecas. Su sala estaba abierta al mundo, su mesa de comedor cubierta de cristales y escombros. Pero ella barría las escaleras, barría con movimientos metódicos, casi meditativos, como si ese simple acto fuera su declaración personal de guerra contra el caos. Un periodista estadounidense se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Se detuvo, dejó la escoba y lo miró con ojos que habían visto el Imperio Británico en su apogeo, y ahora veían su posible fin. Entonces dijo, con voz firme como una piedra: estoy barriendo mi casa, joven. Puede que Hitler haya destruido mis paredes, pero no destruirá mi dignidad. Y volvió a barrer. En las primeras horas tras el ataque, el gobierno británico se enfrentó a una decisión brutal. Los hospitales estaban desbordados. Los muertos se acumulaban a un ritmo que superaba la velocidad a la que podían identificarlos o enterrarlos. Los sistemas de agua y electricidad
habían colapsado en amplias zonas de la ciudad, y todos sabían, todos lo sentían en la piel, que esa noche no había sido un suceso aislado, era solo el principio. Los alemanes volverían y volverían y seguirían volviendo hasta que Londres quedara reducido a cenizas o hasta que Inglaterra se rindiera. Churchill reunió a su gabinete de guerra en un búnker subterráneo reforzado. Los hombres alrededor de la mesa estaban exhaustos. Algunos habían perdido a familiares la noche anterior. Todos habían perdido la ilusión de que algún lugar fuera realmente seguro. La discusión fue franca hasta la crueldad. Algunos abogaban por la evacuación masiva de niños y ancianos. Otros insistían en que la evacuación equivaldría a admitir la derrota, demostraría a Hitler que su estrategia estaba funcionando. Un almirante Mayo R., con medallas de una guerra anterior colgando del pecho, sugirió que quizás era hora de considerar las condiciones de paz. El silencio que siguió fue más frío que cualquier invierno británico. Churchill se levantó lentamente. Sus manos descansaban sobre la mesa, su cuerpo inclinado hacia adelante como un depredador a punto de abalanzarse. Cuando habló, su voz era baja, pero con una fuerza que hizo que las paredes del búnker parecieran cerrarse. Paz. ¿Qué clase de paz creen que nos ofrecería Hitler? ¿La paz del esclavo? ¿La paz del cobarde? ¿La paz del colaboracionista? Miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de cada hombre presente. Non lucharemos. Lucharemos en las ruinas, lucharemos en las calles, y si es necesario, lucharemos solos hasta el último hombre, mujer y niño, porque una Inglaterra derrotada no merece existir. Esa noche, a las 8 en punto, las sirenas volvieron a sonar. Los londinenses, que apenas habían tenido tiempo de enterrar a sus muertos, corrieron una vez más a los refugios. Muchos llevaban pequeñas maletas con sus posesiones más preciadas, fotografías familiares, certificados de nacimiento, las pequeñas anclas que nos conectan con quienes somos. Las estaciones de metro se transformaron en ciudades subterráneas. Miles de personas se agolpaban en los andenes, en los túneles, en cualquier espacio que ofreciera la ilusión de protección. Familias enteras reclamaban unos pocos metros cuadrados de suelo de hormigón como su territorio. Allí establecían sus pequeñas rutinas. Los niños jugaban entre las piernas de los adultos. Los ancianos rezaban rosarios con dedos temblorosos. Los jóvenes intentaban mantener conversaciones normales sobre cosas normales, pero sus voces siempre desaparecían cuando se acercaba el rugido lejano de los bombarderos, y entonces las explosiones volvían a empezar. Incluso en lo profundo de los túneles del metro se sentían los impactos. El suelo vibraba, el polvo de hormigón caía del techo como nieve sucia. Las bombillas se mecían en sus cables, proyectando sombras danzantes que transformaban rostros familiares en máscaras grotescas. Los niños lloraban. Los adultos los abrazaban y mentían, diciendo que todo estaría bien, sabiendo que tal vez no, que tal vez ninguno de ellos vería el amanecer. Pero seguían mintiendo, porque a veces la esperanza es la última forma de resistencia que nos queda. En la superficie, la ciudad ardía de nuevo. Los alemanes habían aprendido del primer ataque. Ahora mezclaban bombas incendiarias con explosivos de alta potencia. Las bombas incendiarias cayeron primero. Miles de ellas, pequeños cilindros de magnesio que se esparcían como semillas mortíferas. Al explotar, creaban incendios imposibles de extinguir con agua corriente. El magnesio ardía a temperaturas tan altas que fundía el metal, y una vez que los incendios se habían establecido, llegaban los bombarderos pesados con sus cargas de 500, 1000 kilogramos, bombas que creaban cráteres tan grandes que podrían tragarse autobuses enteros. La estrategia fue diabólica en su eficacia. El fuego obligó a los bomberos a salir de sus refugios. Las explosiones los mataron mientras intentaban combatir las llamas. Un joven bombero llamado Thomas se encontraba en el tejado de una catedral cuando la oleada de bombarderos pasó sobre sus cabezas. Podía ver sus rostros a través de las ventanas de la cabina. Aquellos alemanes que eran sus iguales en tantos aspectos fundamentales, jóvenes, asustados, obedecían órdenes. Pero Thomas no pensó en eso mientras dirigía la manguera hacia las llamas que amenazaban con engullir la aguja gótica
tras él, no pensó en la humanidad compartida ni en la tragedia universal de la guerra. Solo pensó en salvar ese edificio, porque si la catedral caía, sería otra victoria para Hitler, otro símbolo de la civilización británica reducido a escombros. Y Thomas había decidido, quizás sin palabras, quizás simplemente con la obstinación de permanecer en ese tejado, bajo el bombardeo, que Hitler no obtendría esa victoria. No esa noche, no mientras aún viviera. El agua de la manguera brotaba débilmente. La presión había bajado porque las tuberías principales se habían roto en todo el distrito. Pero Thomas continuó, dirigiendo el escaso caudal contra las llamas que lamían las vigas de madera centenaria. Detrás de él, otro bombero gritó una advertencia. Thomas se giró y vio caer la bomba. No había tiempo para correr, no había tiempo para nada más que ese instante de suspenso en el que el cerebro registra su propia muerte inminente. La bomba impactó en la calle, la explosión levantó a Thomas y lo lanzó por los aires. Tuvo la extraña sensación de volar, de haber escapado por fin de la gravedad y de todas sus obligaciones mundanas. Entonces, chocó contra algo duro. La oscuridad lo envolvió como el agua que se cierra sobre la cabeza de un hombre que se ahoga. Cuando despertó, el cielo empezaba a despejarse. Yacía sobre un montón de escombros. Todo su cuerpo gritaba de dolor. Su pierna derecha estaba en un ángulo incómodo. La sangre le cubría la cara, impidiéndole abrir un ojo. Pero estaba vivo. Y cuando miró hacia atrás a través de la neblina de dolor y agotamiento, vio la catedral aún en pie, quemada, en algunos lugares herida, pero en pie, y Thomas empezó a reír. Una risa loca y rota que le dolía en los pulmones dañados. Rió porque estaba vivo. Rió porque la catedral seguía en pie. Rió porque Hitler había desatado el infierno sobre Londres, y Londres seguía intacto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cada noche, sin excepción, los bombarderos alemanes regresaban. Londres aprendió a vivir en un estado de existencia dividida. Durante el día, la ciudad funcionaba con una normalidad surrealista. Las tiendas abrían, incluso aquellas con ventanas rotas y techos parcialmente destrozados. Los autobuses rojos circulaban por calles llenas de cráteres, esquivando escombros con la misma facilidad con la que se evita un charco. Los oficinistas acudían a sus puestos, llevando máscaras de gas como accesorios comunes, tan banales como un paraguas. Los niños jugaban en parques infantiles improvisados hechos de escombros, transformando tanques destruidos en castillos imaginarios, haciendo de la guerra su universo lúdico, porque no conocían otro mundo. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, la transformación se produjo. La tensión volvió a los hombros de la gente. Las conversaciones se hicieron más breves, más urgentes. Todos conocían el ritual. Al sonar las primeras sirenas, la ciudad entera se movió como un solo organismo hacia los refugios. Y allá abajo, en la húmeda oscuridad de los túneles, emergió otro Londres. Una ciudad subterránea donde los desconocidos se convertían en familia, donde vecinos que nunca habían intercambiado una palabra compartían su último trozo de pan, donde los músicos tocaban violines desafinados para calmar a los niños aterrorizados. Había algo medieval en esas escenas, algo que evocaba una época en la que la supervivencia dependía de la tribu, de la capacidad de unirse contra un enemigo común. Un sacerdote católico bajaba a la estación de Liverpool Street todas las noches. No buscaba refugio, sino consuelo. Caminaba entre las familias apiñadas, con su sotana negra cubierta de polvo de hormigón y el cuello blanco manchado de hollín. Se detenía a rezar con los moribundos que habían sido llevados a los túneles, demasiado heridos para llegar a los hospitales abarrotados. Tomó de la mano a madres que habían perdido a sus hijos. Se sentó junto a hombres que vieron sus vidas desvanecerse en una sola explosión. No ofrecía respuestas fáciles, no prometía que Dios tuviera un plan ni que todo sucediera por una razón. En cambio, simplemente se quedó. Fue testigo, y en su silenciosa presencia había una gracia indescriptible. Una noche, una joven se le acercó. Su vestido estaba roto y manchado de sangre que no era suya. Su cabello, que debería haber sido rubio, estaba oscuro por la tierra.
se aferró al brazo del sacerdote con desesperación y le hizo la pregunta que todos se hacían, pero pocos se atrevían a formular. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué deja que niños inocentes mueran quemados? ¿Qué pecado hemos cometido para merecer este infierno? El sacerdote la miró un largo instante. Luego dijo, con la voz cargada de dudas, «No lo sé, hija, he pasado todas las noches, desde que esto empezó, haciéndome la misma pregunta, y no he recibido respuesta. Pero una cosa, sean Dios, no está ahí arriba observando, está aquí, en este túnel, en esta oscuridad, en las manos que sostienen a niños asustados, en los bomberos que corren hacia las llamas, en ti que sigues preguntándotelo a pesar del dolor. El mal existe, y no tengo explicación para él, pero el bien también existe. Y mientras te siga importando, mientras siga doliendo, Dios no ha muerto». En lo profundo del búnker del gobierno, Churchill recibía informes nocturnos. Las cifras eran devastadoras. Más de 40.000 civiles muertos para entonces, 100.000 heridos, 1 millón de hogares destruidos o dañados, vastas zonas de Londres reducidas a paisajes lunares, y aún no se vislumbraba el fin. Los analistas militares calculaban que la Luftwaffe podría mantener ese ritmo de bombardeo durante meses, quizás años, y cada noche, un nuevo fragmento del alma británica era arrancado y quemado. Pero había algo en los informes que las cifras no reflejaban, algo que desconcertó a los estrategas alemanes y frustró sus propias expectativas. La moral británica no se derrumbaba. Las fábricas seguían produciendo. Los puertos seguían operando. Y lo más importante, la ira crecía. Una rabia fría y calculada, no la rabia impotente de la desesperación, sino la furia concentrada de quien decide sobrevivir simplemente para ver al enemigo derrotado. Hitler había cometido un error de cálculo fundamental. Creía que el terror aéreo quebrantaría la voluntad de un pueblo. Pero lo que no entendía, lo que su mente totalitaria no podía comprender, era que las democracias heridas no se rinden, se endurecen. Cada niño asesinado no quebrantaba la determinación británica, la fortalecía. Cada catedral en llamas no inspiraba miedo, inspiraba la determinación de reconstruir. Hitler había transformado a toda la población civil de Inglaterra en soldados, y los soldados no negocian con quienes matan a sus familias. En una noche de noviembre particularmente brutal, los alemanes lanzaron lo que se conocería como la Sonata Claro de Luna, el bombardeo de Coventry. 500 bombarderos lanzaron 543 toneladas de explosivos sobre la ciudad medieval. La catedral de Coventry, una joya gótica de 600 años de antigüedad, fue consumida por un incendio tan intenso que los cristales de las ventanas se derritieron como cera. A la mañana siguiente, solo quedaban los muros exteriores, con dedos carbonizados que apuntaban acusadoramente al cielo. El centro histórico de la ciudad simplemente había desaparecido. Y entre los escombros humeantes, los supervivientes caminaban como fantasmas por las ruinas del mundo medieval. Pero en lo que quedaba de la catedral, ocurrió algo extraordinario. Un pastor encontró 3 clavos medievales entre las cenizas. Clavos que habían sujetado las vigas de madera del techo durante siglos y que ahora yacían expuestos por la destrucción. Los recogió, aún calientes por las llamas que habían consumido la iglesia, y los ató, formando una cruz. Luego, plantó la cruz improvisada donde había estado el altar, y escribió 2 palabras en la pared ennegrecida que había detrás: Padre, perdona. No era un perdón débil, no era rendición, era algo más profundo. Era la negativa a permitir que el odio del enemigo se convirtiera en su propio odio. Era la insistencia en que, incluso en medio del infierno, la humanidad aún podía elegir quién sería. Cuando las fotografías de esa cruz llegaron a Londres, Churchill las estudió durante largo rato. Tenía los ojos enrojecidos por las noches de insomnio y los días desesperados. Pero al contemplar esa imagen de destrucción y desafío entrelazados, algo se agitó en su pecho. Llamó a su secretaria y le dictó un mensaje para que se transmitiera por radio esa noche. Su voz, al resonar por las ondas de radio hasta los hogares destrozados de Inglaterra, transmitía una emoción que rara vez se permitía mostrar. Quemaron nuestras ciudades, mataron a nuestros hijos,
destruyeron los tesoros de nuestra historia, pero no nos quebraron, no nos doblegarán, porque somos hijos de una isla que ha resistido a romanos, vikingos, normandos y a todos los tiranos que nos precedieron. Y también resistiremos a este. Pero mientras Churchill hablaba de resistencia y Hitler ordenaba más bombardeos, en los túneles subterráneos de Londres se desarrollaban más historias humanas. Un anciano violinista tocaba Beethoven todas las noches, su música flotando sobre el lejano rugido de las explosiones. Una maestra reunía a los niños a su alrededor y les enseñaba matemáticas usando piedras como ábacos, insistiendo en que la educación no podía detenerse simplemente porque el mundo estuviera en llamas. Un panadero que había perdido su tienda aún se despertaba a las 4 de la mañana y de alguna manera encontraba harina y combustible para hacer pan, distribuyéndolo libremente a quienes no tenían nada. No eran héroes en el sentido tradicional, no mataban enemigos ni realizaban actos de valentía imposibles, pero en su obstinada negativa a renunciar a la normalidad, la belleza, la bondad fundamental de la vida humana, eran más subversivos que cualquier ejército. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. En mayo de 1941, Hitler dirigió su atención hacia el este. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, exigió todos los recursos de la Luftwaffe. Los bombarderos que aterrorizaban Londres fueron redirigidos para preparar el camino para las divisiones Panzer que avanzarían por las estepas rusas. La última noche de bombardeos fue el 10 de mayo. Después, silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio del agotamiento, del duelo colectivo, del lento despertar de una pesadilla que había durado 8 meses. Londres emergió de los refugios y se convirtió en una ciudad que apenas reconocía. Amplias zonas del East End no eran más que campos de escombros. La Catedral de San Pablo seguía en pie, milagrosamente intacta, con su cúpula encaramada sobre las ruinas circundantes como un faro de terquedad. Pero entre los escombros algo comenzaba a crecer. No solo una reconstrucción física, aunque eso llegaría, sino algo más profundo, la comprensión de que habían sobrevivido a lo peor que un tirano moderno podía infligir y seguían siendo ellos mismos. Seguían siendo humanos, seguían siendo libres. Los londinenses comenzaron a plantar jardines en los cráteres de las bombas. Flores silvestres comenzaron a crecer entre el hormigón roto. Los niños, que habían pasado sus años de formación en túneles oscuros, volvieron a jugar al sol. Y lenta y dolorosamente, la ciudad volvió a respirar. Nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices permanecerían visibles durante décadas. Las pesadillas perseguirían a toda una generación. Pero Londres había logrado algo que Hitler creía imposible. Había absorbido el peor golpe y se mantuvo en pie. Años después, cuando la guerra finalmente terminó, y los historiadores comenzaron a analizar por qué Inglaterra no se rindió cuando toda la lógica sugería que debía hacerlo, recordarían esos terribles meses de bombardeos y comprenderían que las guerras no se ganan solo con tanques y aviones. Se ganan con gente común que toma decisiones extraordinarias. La madre que acuna a un niño asustado y le canta nanas, incluso cuando el mundo arde. El bombero que corre hacia el fuego cuando todos los instintos gritan que huya. El sacerdote que ofrece consuelo sin respuestas. El panadero que hace pan cuando no hay ninguna razón para hacerlo, excepto que es humano. Y los humanos necesitan pan. Son estas pequeñas decisiones, multiplicadas por millones, las que deciden el destino de las naciones. Y en Londres, durante esos meses de fuego y oscuridad, se tomaron suficientes decisiones, y fueron suficientes para cambiar el mundo. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que la historia no se compone solo de fechas y nombres. Se compone de coraje, resiliencia y gente común que enfrenta lo imposible. Y si esta narración te conmovió, si sentiste el peso de aquellos días y la fuerza de quienes se negaron a rendirse, únete a esta comunidad que mantiene viva la memoria de quienes lucharon. Dale me gusta a este video. No es solo un clic, es un reconocimiento de que estas historias merecen ser contadas, recordadas y honradas. Escribe en los comentarios qué momento te impactó más o qué evento histórico te gustaría ver en nuestro próximo episodio. Tu voz cuenta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.
porque cada semana traemos un nuevo viaje a través de las páginas más intensas y olvidadas de la historia. No son solo videos, son portales a épocas que moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Y si quieres continuar esta inmersión ahora mismo, el video que aparece en tu pantalla es un descenso aún más profundo al abismo de la Segunda Guerra Mundial. Haz clic y deja que la historia te envuelva una vez más. Porque quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Pero quienes lo conocen llevan consigo la sabiduría de quienes nos precedieron. Nos vemos en la próxima batalla.